Plumaje rico, mi joya preciosa, mi agüita. Eran algunas de las expresiones que usaban los antiguos nahuas para designar a los niños y niñas mexicas, comparándolos con objetos de valor de suma importancia para la sociedad. Mi nombre es Fátima Ivana y te invito a que te quedes en este video para ahondar sobre la infancia entre los mexicas. Aunque no contamos con tantas fuentes que hablen sobre la infancia entre los nahuas, podemos decir que ellos comprendían este periodo desde el nacimiento hasta más o menos los 12 o 13 años de edad. Aunque en realidad un parámetro cronológico tal vez no sea el más adecuado para marcar las diferentes etapas de la vida, aunque existe evidencia de que los antiguos nahuas sí contaban sus años. Más allá de los valores cronológicos, los grupos de edad tal vez correspondían más bien a ciertas habilidades, capacidades y madurez que adquiría cada individuo. Si en efecto los antiguos nahuas llevaban un registro sobre su edad, se ignora si utilizaban el calendario solar de 365 días o el adivinatorio de 265 días, el cual estaba más relacionado con las actividades humanas. Podemos decir que los antiguos nahuas medían el tiempo con base en un siglo de 52 años, el cual correspondía a 4 divisiones de 13 años cada uno. Si partimos de esta idea y considerando que el calendario era una parte importantísima de la sociedad, ya que ésta marcaba las pautas del día a día, se puede decir que los grupos de edad también correspondían a estas 4 divisiones del ciclo de 52 años. De esta manera se tendría la infancia, la juventud, la madurez y la ancianidad, sumando en total 52 años, lo cual correspondía a un ciclo ideal de vida entre hombres y mujeres. Eran los padres quienes decidían cuándo sus hijos podían pasar a diferente grupo, atendiendo a las consideraciones que hablé anteriormente, dependiendo de las capacidades que adquiría el individuo, y cuando estos dejaban de comportarse como pajaritos. A partir de ese momento, los jóvenes adquirían otra categoría dentro de la sociedad, y por ende podían utilizar un peinado diferente o ropa de adulto. Todo parece indicar que la niñez a su vez estaba subdividida en 2 o 3 secciones importantes. El primero correspondía a un proceso que iniciaba desde el nacimiento hasta cuando se daba el proceso de lactación o el cambio de alimentación, el cual se daba a los 2 o 3 años de edad. El segundo iría desde el destete hasta aproximadamente los 6 o 7 años de edad, tiempo en el que los niños tenían que realizar un ritual de paso que se realizaba durante la veintena de Izcalli, el cual hablaremos a continuación. En esta etapa las responsabilidades aumentaban y también los castigos se hacían más severos. Finalmente la niñez acababa cuando los padres consideraban que sus hijos ya eran capaces de tomar sus propias decisiones. Era entonces el tiempo adecuado para mandar a los niños a los templos de educación, ya sea el Calmecac para los niños nobles o el Tepochcali para los masehuales. Ahí terminaba su etapa formativa y solo salían para contraer matrimonio, con lo cual iniciaba ya su vida adulta. El fraile Alonso de Molina registró una serie de términos utilizados para definir a la infancia, que permitió delimitar los cortes de edad utilizados por los mexicas. Como pueden observar, utilizaron diferentes términos para definir los diferentes grupos de edad. En esta tabla también se muestran los rituales de paso que tenían que realizar los niños para subir de grupo. Hablemos ahora sobre el cuerpo del infante y su relación con el agua, que es de lo más cute que he leído en toda mi vida y que puede ser una continuación del video pasado. A partir de las pláticas que compartían las ancianas y las parteras con la futura madre, se puede decir que los fetos de 2, 3 o 4 meses se les llamaban como chilpinpincintli, término que se puede traducir como gotita de niño que se relaciona al cuerpo del infante con el agua. Se creía que los niños se gestaban y nacían en estado líquido, y solo con los cuidados de la madre se solidificaban. Es por ello que a los bebés se les llamaba como ocatl, que significa todavía es agua, o atzin o atzintli, que significa agüita o gota de agua. Y por ejemplo, cuando los chamacos querían hacer algo que no corresponde a su edad, sus padres le decían, tú todavía eres agüita, tú aún eres pequeñita. La elegante metáfora del náhuatl clásico, atzintli, pequeña gota, con la que se designaba al niño, muestra que este es concebido como una gota que cae. Chipini, que significa gotea, podía ser también empleado metafóricamente en el sentido de nacer, o tichipin significaría naciste. Este dato me parece súper importante, y no solo por el hecho de que los antiguos nahuas concebían a los niños como una agüita, sino el hecho de que ésta caía. Esto me recuerda al mito del nacimiento de Huitzilopochtli, el cual hablé en este video que hablo sobre menstruación, embarazo y parto entre los antiguos nahuas. En ese mito se cuenta cómo Coatlicue queda embarazada de Huitzilopochtli cuando cae sobre su vientre una plumita. Esta relación con el nacimiento y con el descender me parece un tema digno de estudio. Así queda clara la fuerte conexión que compartían los niños con el agua, quienes se consideraba que estaban conectados con lo femenino, lo acuático y lo frío. Esto podría estar relacionado con el líquido amniótico que acompañaba al niño en su gestación, y también con el vínculo que tenían los niños en general de traer las aguas y de germinar los granos. Se debe señalar que a los niños normalmente se les sacrificaban porque tenían funciones de intermediarios entre las deidades acuáticas y de la lluvia y con los humanos, puesto que se creía que sus lágrimas atraían las lluvias.
Es por esto que uno de los parámetros que se tenían en cuenta para saltar de la infancia a la madurez era el incremento de calor en su cuerpo, puesto que cuando se dejaba la esencia fría y se calentaba el tonali, esto significaba que estaba madurando. Otro tema muy interesante es que antes del nacimiento e incluso los primeros años de vida del individuo, se consideraba que este niño era un animal o un ser prehumano, y esto se basa en los mitos antropogónicos que tenían. Hay varios mitos que se hablan sobre el origen del hombre, el cual es el resultado de una serie de creaciones y destrucciones consecutivas, en las cuales los primeros seres que crearon los dioses fueron animales o seres prehumanos que manifestaban características animales, y los cuales fueron destruidos previo al surgimiento del ser humano. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Popol Vuh, en donde se narra que tras haber creado el universo, los dioses crean a los animales, los cuales fueron incapaces de recordar a sus creadores y por eso fueron destinados a ser el alimento de los seres humanos. En el mismo documento se narran las diferentes creaciones que hicieron los dioses a base de experimentos hasta llegar al ser humano, el cual fue creado con el maíz, quien ya pudo por fin desarrollar la capacidad del habla y por ende recordar a sus creadores. Otro mito prehispánico donde podemos encontrar este sentido prehumano se encuentra en el mito de los 5 soles. Estos seres que vivían en las anteriores etapas se alimentaban de diferentes semillas. En la primera era se comían bellotas de encina, luego le siguieron los piñones de las piñas, el acecentli, luego el sencocopi, el cual era una especie de mata que se asemejaba a la planta de maíz, y finalmente el maíz, el alimento propio del ser humano, su sustento. La sucesión de alimentos mostraba una ruta evolutiva mediante la cual los seres de las distintas eras progresaban, primero alimentándose con semillas de origen salvaje, relacionándolos con el mundo natural y animal, hasta llegar al maíz, el cual los civilizaba. De igual manera, el maíz se relaciona con el conocimiento y con la capacidad de recordar cosas. Otro mito en donde se prepondera la importancia del maíz en el ser humano se encuentra en la historia tolteca chichimeca. En este mito se narra sobre cómo dos personajes llamados Quetzaltehueyac e Ixchicóhuatl llegan a Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. Estos personajes encuentran dentro de la cueva a unas abejas que solo zumban y gruñen, y según varios especialistas, estos animales representan a los seres prehumanos, los cuales son incapaces de hablar y solo gruñían. Y no fue hasta que estos dos personajes entregaron el maíz a estos animales, se lo comieron y ya sí pudieron hablar. Esto es muy interesante debido al contexto en el cual se desarrolla la historia, ya que estas abejas se encuentran dentro de una cueva, la cual se relaciona con el aspecto femenino, húmedo y acuático, y por ende se le ha relacionado con el útero. En conjunto, tanto los mitos de origen quiché como náhuatl demuestran la importancia que tuvo el maíz para la formación y creación del ser humano. De ahí que el término náhuatl, tonacayo, significa a su vez nuestro cuerpo como maíz. Ya para dejar el tema respecto a la relación del maíz y la infancia, es importante mencionar que los niños que morían antes de haber probado el maíz padecían un destino diferente al de los demás, ya que su teyolía iba al árbol de los senos, del cual crecían, en lugar de frutos, senos que emanaban leche para alimentarlos. Ahí los niños esperaban hasta tener otra oportunidad de volver a la tierra mediante un nuevo embarazo. Como dijimos anteriormente, el calendario era un aspecto muy importante en la sociedad mexica, puesto que los días marcaban los diferentes rituales que se tenían que llevar a cabo. Había muchísimos tipos de rituales, pero en general se realizaban para que los individuos adquirieran su pertenencia al grupo. Además de que estas ceremonias rituales unían a la sociedad. El primer rito que realizaban los antiguos nahuas era el del parto, el cual se consideraba que era una batalla que realizaba la madre, la cual podría salir victoriosa solamente si lograba capturar a su enemigo, es decir, a su hijo. Y si moría en el parto, recibía el mismo destino que tenían los guerreros en el combate. También implicaba que el mismo bebé combatía su batalla puesto que superaba la muerte. Recordemos que cuando nacía el bebé se consideraba que era un ser frío. De esta manera era rápidamente guardado junto al fuego para que se calentara, y tan solo un especialista podía decidir cuándo era adecuado alejarlo del fuego para hacer su primer baño ritual. El baño ritual era de suma importancia, puesto que la partera designaba el nombre y su destino al bebé. A este se le bañaba y luego se le presentaba el sol. Además, dependiendo del sexo del niño, se le entregaban ciertas herramientas o útiles para su crecimiento. Por ejemplo, si era varón, se le entregaba una rodela acompañada de 4 flechas, el cual se le amarraba con el cordón umbilical, el cual posteriormente sería enterrado en el campo de la batalla, puesto que el hombre estaba destinado a combatir. En cambio, si era niña, se le entregaba una escoba y un uso para hilar, y su cordón umbilical se enterraba dentro de la casa, puesto que se consideraba que ella pertenecía ahí. Este ritual servía como un segundo nacimiento, ya que al otorgarle un nombre podía por fin pertenecer a la sociedad, y también este acto fortalecía su tonali. Pero aún así el niño permanecía débil, y esta era la razón por la cual la madre tenía que amamantar al niño, puesto que su leche afianzaba su tonali. Se creía que el tonali siempre iba incrementando con el paso del tiempo, y de esta manera el individuo se hacía más fuerte. Quiero detenerme ahora en un ritual específico, que es la veintena de Izcalli.
A partir de este ritual se comenzaba a marcar fuertemente la diferenciación de género, puesto que no solo comenzaban a atribuirle sus capacidades sexuales, sino que también comenzaba a cambiar su vestimenta. Por ejemplo, los hombres ya utilizaban su mashcla característico. Más tarde, un cambio sumamente profundo era la aparición de los rasgos sexuales secundarios y la menstruación de las niñas. Iskali era la 18ª y última veintena del año. En ella se realizaban fiestas a honor del dios del tiempo y del fuego, con la finalidad de abolir el ciclo anual y preparar el inicio del siguiente. Y cada 4 años, los nahuas realizaban una serie de rituales con los niños. Les horedaban las orejas, los estiraban para que crecieran y los hacían danzar y beber hasta emborracharlos. Posiblemente se hacía cada 4 años porque se ajustaba con el año bisiesto. Hablemos primero sobre la horadación, la cual explica la obsesión de las madres mexicanas por horadar las orejas de sus niños a temprana edad. La horadación se realizaba en el último día de la veintena. Los padrinos llevaban a los niños desnudos con el especialista que horadaba las orejas con un punzón de hueso. Después de hacerle los agujeros, les ponían unas plumas de papagayo en los orificios. Esto tenía 2 motivos, uno estético y otro que las plumas ayudaban a cicatrizar la herida. La horadación debió ser un acto de suma importancia, puesto que a partir de ese momento podían utilizar orejeras, marcando con esto su nuevo estatus. Hay que recordar que la sociedad nahua era en extremo jerarquizada, y este estatus dentro de la sociedad se manifestaba con los atuendos, con la ropa y con los accesorios que portaban los individuos. La horadación de las orejas comparte ciertas similitudes con otros pasos de ritos de otras tradiciones religiosas, en el que las mutilaciones, perforaciones e incisiones marcaban una diferenciación social. De esta manera, cortar el prepucio equivale exactamente a sacar un diente, a cortar la última falange del dedo meñique, a cortar el óvulo, el septum, el himen o practicar tatuajes o sacrificios, a cortar el pelo de cierta manera, puesto que se saca al individuo mutilado de la humanidad común mediante un rito de separación, que automáticamente le agrega a un grupo determinado. Después de la horadación, los padrinos llevaban a sus hijos a sus casas. En el camino, los padrinos realizaban el ritual de estiramiento a los niños, el cual consistía que los padrinos agarraban a los niños de las sienes y los estiraban para que crecieran. Después de eso, ahora sí llegaban a sus casas y ahí hacían la pachanga. Se armaba la peda tal cual lo hacen ahorita en los bautizos. En este ritual, los niños bebían el pulque en tacitas pequeñas y a los bebés se les daba a probar con el dedo, mientras que los adultos bebían el pulque en tazas grandes. La fiesta acababa cuando todos estaban pedísimos. Esto último es muy interesante y en lo personal yo no lo sabía, ya que si ustedes recuerdan, en mi primer video de este canal hablo sobre cómo los viejos eran los únicos que podían emborracharse con pulque. Entonces, ¿por qué se le permitía a los niños beber pulque en esa ceremonia, siendo que los borrachos eran muy mal vistos? Hay 2 explicaciones para esto. Por un lado, el pulque era una bebida sacra, la cual se bebía en ciertas ceremonias religiosas. De esta manera, el pulque funcionaba como un acto de comunión. Y la segunda explicación es que el pulque se relaciona con el fin y el inicio de los ciclos. Y considerando que la veintena de Iskali era la última, tiene sentido que bebieran pulque todos los individuos, puesto que de esta manera cerraban el año y daban la bienvenida al otro. En otras palabras, conmemoraban la destrucción de las épocas anteriores y daba la bienvenida a una resurrección, la cual era representada con el año siguiente. Hablemos un poquito más sobre la acción social que tenían los niños dentro de la sociedad. Hay que considerar que los niños abarcaban de un 40 a un 60% de la población total en la sociedad y mantenían un papel activo en la cultura. Los niños participaban en los sistemas económicos, políticos, religiosos y culturales, y mientras crecían se le atribuían más responsabilidades. Una de sus primeras tareas era la recolección de alimentos, y también practicaban la manufactura de ciertos objetos en los talleres familiares. A las niñas, independientemente de su estatus social, se les enseñaba a tejer y a preparar alimentos desde temprana edad, aunque también ayudaban en la cría de aves y cuidaban a sus hermanos menores. Por otro lado, los varones eran educados en ciertas actividades económicas como la pesca y la agricultura. Incluso la edad también pautaba la cantidad de alimento que podían ingerir los niños. A los 3 años comían media tortilla, a los 4 y 5 años una tortilla y de los 6 a los 13 años podían comer una tortilla y media. Como dije en mi video anterior, había una alta mortalidad entre los infantes. De esta manera, los adultos estaban sumamente preocupados de que estos crecieran adecuadamente. Y había varias técnicas que realizaban los adultos para que los niños crecieran. Uno de ellos es, como dijimos, el estiramiento del cuello y de las sienes. Y también existían ciertas prohibiciones respecto a la infancia. Por ejemplo, Sagún dice: decían también los supersticiosos antiguos que el que pasaba sobre algún niño que estaba sentado o echado, que le quitaba la virtud de crecer, y se quedaría ansí pequeñuelo siempre. Y para remediar esto decían que era menester tornar a pasar sobre él por la parte contraria. De igual manera, durante los terremotos, los adultos agarraban a los niños y los levantaban para que los poderes de la tierra no los afectaran. Por último, quiero hablar sobre los castigos, que eran aplicados a los niños y a las niñas flojos y desobedientes. Los castigos también variaban dependiendo la edad que tenían los niños.
Por ejemplo, a los 8 años se les picaba con agujas de maguey, a los 10 se les golpeaba con un palo, a los 11 años eran obligados a aspirar el humo de los chiles y a los 12 se les castigaba a los niños acostándolos desnudos durante toda la noche sobre la tierra húmeda y a las mujeres se les obligaba a barrer durante toda la noche. En general, la desobediencia era sumamente castigada y tenía severos castigos, debido a que los mexicas tenían altos estándares morales, y las buenas costumbres eran súper importantes y arraigadas. Es por esto que hay un montón de provisiones respecto a la bebida, a los juegos, a los comportamientos sexuales y demás. Por último, una manera de identificar a los niños en los códices es mediante su cabello corto, su desnudez, así como su tamaño pequeñito comparado con los dioses y los adultos. También presentan la ausencia de vestidos, de tocados y de pintura facial. Por último, resulta necesario señalar que los antiguos nahuas no concebían la adolescencia como la conocemos ahora, sino que pasaban de la infancia a la madurez. Y bueno, hemos acabado con el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. En un futuro me gustaría hacer un video respecto a la adultez y a la vejez, ya que ambas también tienen aspectos muy interesantes. Agradecería mucho tu like y tu comentario en este video, además de tu suscripción en mi canal. Fue un gusto para mí platicar con ustedes y sin nada más que decir, me despido. Adiós.